amigos, ¿cómo están? Les saludamos como cada semana en su programa Palabra de Mujer. Le damos la bienvenida aquí en Luces TV con Virginia Cabrera. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y Tania, ¿cómo estás, Tania? Encantada de estar con ustedes. No, igualmente, hoy tenemos otra invitada para hablar de temas que, bueno, nos acontecen aquí en nuestro estado de Quintana Roo y sobre todo en la zona norte de Quintana Roo, básicamente en el municipio de Benito Juárez, y es Vivian Castillo. ¿Cómo estás, Vivian? Muy bien, muchas gracias, Nova, por la invitación, doctora. Vivian Castillo es la directora de movilidad en la zona norte. Delegada de movilidad en la zona norte. Así es. En los 5 municipios de la zona norte. 4 municipios: Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Las Mujeres y Puerto Morelos. Muy bien, muy bien. Pues bueno, es un tema muy, ahora sí que de mucha preocupación para el estado de Quintana Roo, que es el tema de la movilidad. Porque, como ustedes saben, Quintana Roo y básicamente nuestra ciudad Benito Juárez es una ciudad muy joven, que apenas se está terminando de planear en muchos sentidos, y la movilidad pues ya nos está causando crisis en nuestro estado, sobre todo en la zona norte. Platícanos, porque además déjeme decirle que esta, siendo delegada, es un instituto de movilidad que se creó apenas en el estado el año pasado, en donde, bueno, pues está haciendo toda la planeación y la formación de lo que va a ser la movilidad para la zona norte. Platícanos, Vivian, sobre este tema, ¿no? Así es. Así es. Bueno, pues efectivamente tenemos en nuestro estado un nuevo instituto de movilidad que está, pues bueno, respaldado por la nueva ley de movilidad, que es un tema, no es un tema nuevo, pero sí es un tema nuevo en nuestro estado. Estamos apenas construyendo precisamente con el director Jorge Pérez y bueno, con todo lo que es la Junta de Gobierno, todo lo que es la estructura del instituto. Entonces ha sido un proceso largo, pero creo que ha sido fructífero. Ya tenemos proyectos importantes en puerta y creo que muchos de ellos van a resolver el problema de la movilidad, no solo en el municipio, sino en algunos otros municipios del estado. Y la importancia de haber invitado ya a Vivian es precisamente que en esta construcción de este instituto pues se vea con perspectiva de género. Así es, Norma. He sido muy afortunada en que me dieran esta oportunidad de trabajar el tema de la movilidad. Ya venía haciendo algún trabajo en gobierno del estado en temas de género. Me dieron la oportunidad también de desarrollar algunos programas, especialmente en la Secretaría de Seguridad Pública. Y es un tema que me gusta también mucho. Y creo que este lugar le faltaba avanzar en este tema. Dentro de la estrategia de movilidad estamos tratando también de imprimirle al nuevo reglamento que deriva de la ley de movilidad esa perspectiva que no se tiene, que hoy no tenemos protocolos, no tenemos una visión de seguridad para las mujeres en el transporte público. Entonces hicimos una serie de foros en los que las mujeres hicieron un intercambio de experiencias. Sacamos un concentrado de propuestas para que las áreas jurídicas y luego posteriormente en el Congreso del Estado puedan valorar esa perspectiva de género y que el reglamento lo contemple. Fíjate que ahorita que hablabas de estos foros, ¿cuál es la preocupación? En estos foros, ¿quiénes participaron? ¿Solo mujeres? ¿Fueron hombres? ¿Cómo lo conformaron? Inicialmente convocamos mujeres, pero en el segundo foro ya había de los dos. Entonces sí creo que fue una valiosa oportunidad para que también los caballeros pudieran aportar sus ideas, ¿no? Aportar sus ideas, porque finalmente también construyendo las nuevas masculinidades sabemos que ellos tienen mucho que aportar también. Entonces había familiares de usuarios de transporte, familiares de operadores del transporte público, había de todo, pero lo que sí coincidían es que todos alguna vez habían usado el transporte o lo usaban cotidianamente. Yo creo que, como puede darse cuenta el auditorio que nos ve a través de redes sociales, que para el programa de Palabra de Mujer tiene como objetivo principal llevarles temas importantes. Y precisamente el tema de movilidad es muy importante en estos momentos. Estaba leyendo algunas lecturas de movilidad, de la mujer y la movilidad, el transporte público y demás, en todo lo que es el Estado mexicano, ¿no? Hablando de la República Mexicana. Y nos hemos encontrado con que, bueno, uno de los temas importantes, prioritarios, es precisamente
el transporte, la seguridad de la mujer, hacia dónde se mueve o quién es más, vi una encuesta, Norma, compañeras, auditorio, que señala que las mujeres tienen mayor movimiento para mil cosas durante el día, más que el varón. Entonces, creo que el que tengamos un instituto de movilidad hoy en día en nuestro estado es muy importante, sobre todo con lo que decía Norma. Estamos en un municipio grande que está creciendo y sigue creciendo, y no solamente Cancún, Playa del Carmen, ¿no? Así es. Y en el que la seguridad, el transporte, el movimiento de las mujeres es mucho. Entonces, sí vimos, analizamos un poquito. Tania, no sé si llegaste a saber algún segmento de lo que fue los foros que se llevaron a cabo. No sé si participaron. Participé en uno de los foros en el municipio de Isla Mujeres. Y sí, digo, fue una gran sorpresa para empezar, que fueron de las primeras acciones que se realizaron cuando se incorporó la delegada de este instituto. Y bueno, pues una sorpresa, ¿no? La convocatoria. Posteriormente era así como que, ¿cuál es el objetivo del foro, no? Al llegar, pues ver a mujeres, y además que con todo el ímpetu de participar, de decir, ay, escúchame, aquí estoy, ¿no? Y ir llenando como que, primero la dinámica de conversación, de análisis, y posteriormente del llenado de las propuestas, y creo que fue bastante enriquecedor. Creo que se hicieron mesas de análisis dentro del foro, y que bueno, pues se fueron plasmadas. ¿Y cuál es la preocupación básicamente de las mujeres? ¿Qué Bueno, proponían? O sea, ¿cuál es ¿se tiene algún diagnóstico de esto? Al menos en la parte donde yo estuve, la parte situacional, de la prevención situacional, que tiene que ver con estos factores que pudieran beneficiar a que pudiera haber algún riesgo latente en la zona. Por ejemplo, la parte de los paraderos, ¿dónde se toman los transportes públicos? ¿Cuáles son las condiciones de los paraderos? ¿Tienen luz? ¿No tienen luz? ¿Hay monte alrededor? O sea, esta parte que es la prevención situacional, la gente la manifestaba mucho, y creo que es algo que hay que tomar en cuenta. O sea, no solo es el transporte en sí, sino es toda una correlación, es una red institucional que involucra a varias instituciones, servicios públicos, dependencia, tránsito, etcétera. Entonces, esto fue algo que al menos el panorama fue el que me dejó el foro, ¿no? Me abrió el panorama en este sentido. Y bueno, es un todo. Transportes, taxis, el servicio de combis, camiones, y la parte de cómo está toda la infraestructura urbana. El alumbrado público. El alumbrado público, por donde transita, porque una cosa es el peatón, que es el que transita en la vía pública caminando, ¿sí? O en bicicleta, ese es un peatón. Y existen pues los que ya transitan en la vía pública dentro de algún transporte público. Y bueno, pues los dos corren riesgo en el tema de movilidad. Hay que tomar en cuenta a los dos, a los que están... Y aquí también es importante, perdón que te interrumpa, una cosa también es verlo con perspectiva de género y también que sea incluyente. Claro. Pues si me permites compartirles un poquito de los resultados precisamente que obtuvimos en los foros. Tuvimos cinco, bueno, hasta ahorita llevamos 5 foros, próximamente se va a hacer uno en Playa del Carmen. A petición precisamente de la doctora Damián, que es la directora del Instituto Quintanarroense de la Mujer. Ella también estuvo en el primer foro que se hizo en la zona continental, pero bueno, con usuarias del transporte público de la isla. Quiere que se haga en Playa del Carmen. Es importante también tener una muestra ahí. Logramos una muestra total de 1,000 usuarias de transporte después de estos foros. Nos llevamos algunas sorpresas, cosas que algunas sospechábamos como ciudadanos, como mujeres, pero otras que bueno, no son más de percepción. 8 de cada 10 usuarias del transporte público ha sido víctima de algún tipo de acoso al usar el transporte público. Pero de ese 80%, el 70% son víctimas de otro usuario, no precisamente de los operadores de transporte. Entonces puede ser de un pasajero, exacto, de otro usuario de transporte. Bueno, hay factores que, como los acaba de mencionar Tania,
que favorecen a que esas situaciones sucedan, pero yo creo que aquí una de las cuestiones más graves en las que como ciudadanos tendríamos que comprometernos es a sí sensibilizarnos, no solamente a los usuarios del transporte, sino no solo a los operadores del transporte, sino como usuarios. ¿Cómo es posible? Y relataron unas historias que de verdad, y nadie te ayudó, le preguntaban, nadie te quiso ayudar, ¿no? Dice, pues es que yo estaba esperando a ver qué ibas a hacer tú, ¿no? Como víctima. Dice, bueno, y si yo no pude hacer nada porque soy una víctima y no pude reaccionar o no me pude defender, o sea, nadie fue capaz de ayudarla tampoco. Entonces, como usuarios del transporte, como ciudadanos y como compañeros en un momento, en una situación de riesgo como puede ser un intento de acoso o incluso un abuso sexual, nadie fue capaz de ayudar a algunas personas. Entonces, fíjate que esa hostilidad está terrible. Sí, es una situación que creo que se ha normalizado y que ya no podemos permitir. O sea, este proyecto con el reglamento donde van a venir sanciones muy específicas, obligatoriedad de los operadores de capacitarse en temas de género, a todos, no solamente a un sector específico o para alguna foto, ¿no? Sí se tienen que capacitar, sí tienen que estar suficientemente sensibles para poder abordar a mujeres y darles un servicio de transporte. Y es que fíjate que nada más, bueno, ese tipo de acosos, estábamos acostumbradas, seguramente el auditorio que nos ve, ¿sí? A que escuchábamos que en el metro alguien se acercaba, te rozaba, bueno, es de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, y que aquí no pasaba, ¿sí? Sin embargo, las situaciones poco a poco ha cambiado, lamentablemente, ¿no? Y algunas veces el conductor, el operador del taxi, el operador del autobús está viendo algún tipo de situación y no hace nada. Inclusive la misma ciudadanía o aquel ciudadano que ve que en el paradero le está faltando el respeto a alguien y tampoco interviene, ¿no? Y lo vemos a través de las mismas redes sociales, los videos que están saliendo y que se preguntan, bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Claro. Sí, aquí yo creo que es una parte de concientización, como bien mencionas. Vamos a ir rápidamente a una pausa, regresamos para que, bueno, nos expliquen un poco en estos foros que se dieron en estos 4 municipios, bueno, también saber, porque cada municipio es diferente y cada uno tiene su propia necesidad. Ahorita vamos a regresar con esa explicación. Volvemos. Luces TV. La mañana con Norma Madero y Rodrigo Tello. Noticias, reportajes y opinión para comenzar el día bien informado. Una cita con la verdad. Luces TV, el primer canal de noticias del sureste mexicano. Bueno, estamos ya de regreso en este programa, Palabra de Mujer, con el tema Movilidad y Mujer, con Vivian Castillo. Licenciada Vivian, ya vimos o nos dimos cuenta y platicamos al auditorio que se están llevando a cabo foros, ¿sí?, en el tema de movilidad y género. Ya nos ha platicado que hay ciertas preocupaciones por las usuarias de los servicios de transporte. ¿Qué medidas está tomando el instituto respecto a esto? Ok, bueno, primero que nada, la ley ya está contemplado en la ley la obligatoriedad de los cursos, okay, pero están enfocados hoy solamente al tema del mejoramiento del servicio. Con la expedición del reglamento ya vamos a poder afinar, ¿no?, y darle esa perspectiva de género. Entonces, okay, hoy estuvimos precisamente en un curso que se le da a los operadores de taxis. Yo creo que es un proceso, no todas las agrupaciones están en la misma sintonía, no todas están acostumbrados a que el tema se les sea impuesto. Lo escuchan, ven que se conmemora cada día 25 de mes, pero eventualmente no saben de qué se trata, ni qué es exactamente lo que deberían hacer. Y es que cada 25 de mes, digo, para que el auditor lo sepa, es como, ¿qué se hace? Es un recordatorio de la no violencia contra la mujer. Así está, el 5 del mes, aunque a nivel, al año se festeja realmente, se conmemora 25 de noviembre, ¿es así? Así es.
Ok. Y bueno, yo creo que es un tema que va a ser un proceso importante, como otros muchos a los que en tema de transporte público nadie estaba acostumbrado. Esa es una de las acciones. Creo que los resultados de los foros fueron importantes. Ya prácticamente los están esperando para que se les pueda imprimir. Creo que el reglamento nos va a dar las herramientas suficientes para poder sí enfocar las sanciones más severas a situaciones que tienen que ver con el género. Y bien, yo quisiera que nos platicaras el auditorio para hacer esa parte de concientización. En estas, como en el curso que decías hoy, ¿cómo es la actitud de los choferes en ese sentido? Los operadores. ¿Cuál es su actitud? O sea, ¿cómo los ves? ¿Hay una apertura? ¿Se rehúsan? Hay muchas cosas que por tradiciones y costumbres no lo quieren hacer. O sea, ¿cómo lo estás visualizando tú? Bueno, sí me pude dar cuenta que muchos operadores que tienen más de 20 años de servicio sí están como muy comprometidos, pero desconocen por completo el tema. Okay. Otros que tienen menos tiempo sí están como más empapados del tema. Sin embargo, bueno, tampoco tenemos, como les decía, un protocolo a seguir. Ellos entienden porque tienen mamás, tienen hijas, claro. saben que el respeto y demás, pero no saben... o sea, no tienen bien definida la línea entre una plática incómoda a un acoso sexual. Okay. Entonces, están como en ese momento, ¿no? Entonces, están en toda la disposición, eso sí lo pude notar, pero la información que les va a llegar próximamente en las capacitaciones va a ser de mucha importancia, porque sí, están entre eso. Ellos, para muchos, estaban entre el punto donde podía ser incómoda una conversación a algo que puede ya ser un delito. Entonces, eso está la confusión para esa ellos. capacitación? ¿Qué es lo que les dicen a los operadores? Está enfocada en general al mejoramiento del servicio y tiene temas también de género. Okay. No profundizan en el tema de género, pero sí los previenen a que algunas conductas, bueno, pueden ser de riesgo y en las que las usuarias se pueden sentir hasta cierto punto incómodas. Pero es donde está ahí la línea tan delgada, ¿no? Que ellos hasta antes no sabían identificar. Hoy ya saben que pueden incurrir en un delito. Fíjate que, Tania, fíjate que esto que está diciendo de las pláticas incómodas, la licenciada Vivian, comentaba en una ocasión una compañera de trabajo y me decía, es que iba en el taxi, iba el chofer o el operador y otra persona. Iban muertos de la risa, hablando de las mujeres, contando chistes de mujeres y no se percataban o no quisieron ver o no les interesó que ella estuviera ahí. Y bueno, en ese momento, pues a mí dije, bueno, se están platicando, bueno, ¿y a ti qué? Pero se incomodó, se incomodó, exactamente. Claro. Sin embargo, con este tema que ahorita nos está comentando la licenciada Vivian, pues caemos en cuenta que sí. Es que al fin y al cabo es un servicio. Exactamente. O sea, son prestadores de servicio y como decimos, es que yo espero llegar, no sé, a una tienda, a un súper y recibir un servicio del cajero, del guardia de seguridad, del que está acomodando, o sea, cada no sé, figura, esperas recibir un servicio. Y tal vez como parte de la cultura tenemos muy normalizado que en la parte del servicio de transporte, no importa de qué platiques, hay que conformarse. No importa si vas fumando adentro de tu vehículo, o sea, es como sentarte fuera de tu casa en la banqueta a platicar y a llegar a un punto, pero es un servicio que se brinda al usuario y además que es un servicio que deriva, o sea, hay una persona ahí adentro. No, ¿sí? Pero además déjame decirte otra cosa, nuestro lugar aquí, por ejemplo, Quintana Roo, que es un lugar específicamente de servicio también, o sea, al turismo, sí. ¿Verdad? Y que existen protocolos incluso en los hoteles. Para poder dar un servicio de taxi te piden ciertos requisitos, o sea, tampoco, o sea, yo creo que aquí muchas veces, y eso lo decimos nosotros, es de que también a la sociedad local, vamos a llamarlo así, sí hay una gran, dijéramos, no le dan tanta importancia como al turista, como que pasa a segundo plano. O sea, el servicio... Como no me enfoco tanto en la calidad del servicio que te doy. Exacto. ¿Sí? O sea,
Cuando en un tema de turismo, ahí sí lo tengo que hacer porque si no el contrato me lo quita el hotel. Regularmente, eso es porque ellos sí marcan un protocolo. Entonces, ¿por qué no establecer estos nuevos protocolos también en la sociedad local? O sea, somos seres humanos, es un tema de derechos humanos. No, hay discriminación en ese sentido. Pues, mira, hagan la prueba y seguramente el público que nos ve a través de redes se ha dado cuenta. Han parado un taxi y más adelantito está un americano o un extranjero. El taxi pum, se para en el extranjero. Y te lo digo porque me pasó. Y te quedas así. Pero si yo ya llevo mucho tiempo y ya pasaron 20 los que te hayan pasado. Existe una discriminación. Y hay discriminación totalmente. Sí, y son temas que también se tocan y me he estado acercando a algunos de los sitios y es precisamente algunos de los puntos que tocamos con los operadores de transporte. Sí reconocen algunas deficiencias, algunas áreas de oportunidad, le llaman. O sea, que para ellos es dinero, efectivamente, claro, dólar. Pero ellos sí están como conscientes de esos errores y han mostrado mucha disposición para mejorar el servicio. Sin contar con que sí se prevén sanciones importantes, más cuando se trate de actos delictivos o de alto impacto. La ley ya contempla, ya lo contemplaba antes, pero no se tenía, creo que ni siquiera realmente aterrizado, ¿no? O la forma en la que se iba a operar el retiro de las concesiones en caso de actos de violencia o el taxi esté relacionado en delitos de alto impacto. Fíjate que eso es muy importante lo que acabas de decir, porque si bien hay estadísticas aquí básicamente en Cancún en donde cuando existe una violación o una agresión a una mujer regularmente hay taxistas involucrados, desafortunadamente. Eso es algo recurrente que existe, no nos gusta, pero tenemos que decirlo, es una realidad. O quienes se hacen pasar por taxis, ¿no? Exactamente. Y estos trabajos operativos que han estado coordinando, creo que tienen esa finalidad, ¿no? Detectar cuáles son los transportes piratas, como les llamamos, ¿no? Que no están regularizados y me parece que dentro de estos medios de transportes que se les ha asociado con algún hecho delictivo, en su mayoría no están regularizados. Es decir, no es como que el transporte que sí está operando en el servicio público, es algún tipo de transporte que tiene ahí alguna irregularidad y que se dedica a otra cosa ilícita, ¿no? Y que empieza a catalogar que justos pagan por pecadores, porque no todos los operadores son iguales, evidentemente. Sí. Claro. Tenemos algunas ya estrategias para atender eso. Mañana precisamente vamos a hacer una presentación de tarjetones en la que vamos a trabajar con los operadores. El socio generalmente dice, bueno, pero yo qué culpa, ¿por qué me van a retirar a mí mi concesión si yo no manejo el taxi, lo maneja un operador? No importa, es responsable. De alguna manera son responsables solidarios. Esa es la parte en la que, este programa de tarjetones va a ser una especie de identificación personal para los operadores. Vamos a ir haciendo la base de datos municipio por municipio y va a ser como una especie de antecedentes, puedo decir penales, pero una especie de antecedentes del operador. Sí, y si al operador se le diera de baja por alguna cuestión delicada, no se podrá dar de alta en otra plataforma de servicio público, llámese Urbans, camiones, transporte personal, nada que necesite una concesión municipal o estatal. Ya varios sindicatos están haciendo los tarjetones para sus operadores y va a ser una especie de identificación. Con ese mismo número pueden migrar a otras agrupaciones, siempre y cuando, hayan salido bien, ¿no? Además son cosas que en otros lugares han tenido éxito. Uno de ellos fue en la Ciudad de México, precisamente. Tú te subías un taxi y de entrada veías el nombre del operador, todos sus datos personales, y ya sabías con quién te estabas subiendo. Y luego hicieron el programa de los taxis de color rosa. O sea, ha habido una serie de implementos que se han hecho ya en otros lugares que han tenido éxito, sin duda. Así es. También otro de los datos que fueron importantes y derivaron de los foros es que ahí salieron a la luz 7 casos precisamente relacionados con abusos y delitos ya que se consumaron, digamos, a bordo del transporte público, y solamente una de las víctimas se atrevió a denunciar.
Que ese es otro tema también que tenemos que hablar, porque si no, es una ida y vuelta, ¿eh? Si hay una agresión tenemos que denunciar, pero bueno, ese es un tema que vamos a hablar. Vamos a ir a una pausa rápidamente, regresamos, seguimos aquí en Palabra de Mujer, hablando del tema de movilidad aquí en el municipio de Benito Juárez. Regresamos. Luces TV. Bueno, pues ya regresamos de la pausa, estamos aquí en el programa Palabra de Mujer. Licenciada, y estábamos platicando antes de irnos al corte sobre el tema del índice delictivo. Y precisamente del tema de los tarjetones que se van a implementar a partir de ya, creo, Viviana, así es, en los taxis. Ya estamos en un proceso de la captura de la información de todos los operadores del transporte público. Ahorita empezamos con los concesionarios estatales, pero vamos a también a abarcar los concesionarios del municipio, lo que son urbans y operadores de transporte urbano de ruta, que son los camiones. Okay. También pretendemos, hasta por la propia seguridad de quienes rentan sus placas, a quién le dan los vehículos a trabajar, que sepan que esa persona sabe dónde vive, cuál fue su conducta, cuántas veces lo han reportado. El proyecto del tarjetón va de la mano con otro proyecto que, por cuestiones de tecnología, preferimos que fuera por separado, que es la aplicación. Lanzamos una convocatoria de una aplicación. La convocatoria se llama Mejor Movilidad App. Okay. Se convocaron a jóvenes quintanarroenses para que hicieran un proyecto de una aplicación y que la pudiera operar el instituto, de manera que le pudiera notificar a 5 familiares desde el momento en el que hacemos la parada a un taxi o a una urban o al camión. Identificamos de qué vehículo se trata, de qué transporte se trata, ya sea por el color o por el número o por donde estemos ubicados. De ahí viene lo que es el trayecto en tiempo real. Al finalizar, podemos calificar el servicio. Y hay un botón de emergencia por si hubiera algún tipo de emergencia, ya sea de salud o alguna cuestión de riesgo, ¿no? Al final califican y esa información nosotros la vamos a procesar para que podamos tener resultados tangibles y poder sancionar en un momento dado a las agrupaciones o al operador en particular o al socio en particular que no atienda o esté dando un mal servicio. Eso, bueno, vamos a necesitar definitivamente de la participación ciudadana, que utilicen, no solamente el éxito va a ser lograr que la aplicación entre en funcionamiento, sino que la gente la descargue y la gente la use opinando, porque solamente así vamos a poder mejorar el transporte público. No, pues es parte, es un conjunto, como tú dices, de la sociedad con el servicio. Finalmente es para seguridad de uno mismo, o sea, tendremos que participar. Así es. Sí, se pidió con esas características la aplicación, lo trabajamos en coordinación con el Instituto Quintanarroense de Tecnología, de Innovación Tecnológica, y con la CANIETI, que es una organización también que tiene que ver con tecnología, que es sociedad civil finalmente, y la parte tecnológica del gobierno del Estado. Y la tecnología para eso es, precisamente, para aplicarla. Entonces, ha sido muy bien recibida la aplicación. Hoy estuvimos con los finalistas, hicimos algunas pruebas, pero todavía es algo que requiere un poquito más de tiempo. El mejoramiento del transporte público tiene que ser sí o sí. Hay muchos proyectos en cuestión de movilidad, pero el mejoramiento ese tiene que suceder, ¿no? Hay un proyecto muy grande en el municipio de Benito Juárez que yo creo que la presidenta está muy comprometida también con el tema de movilidad, que es un sistema de transporte público que, como lo ha mencionado, tiene que ver con carriles confinados,
y es un proyecto importante en el que las urbans pasarían a ser alimentadoras de ese transporte, de ese gran transporte público. Finalmente, la necesidad está de norte a sur en el municipio y hoy las rutas están, pulverizadas. Sí. No tenemos un sistema de rutas de transporte público eficaz. Esto ocasiona mucha pérdida de tiempo, Riesgos, desgaste, estrés, genera violencia. Son muchos los factores que originan la problemática y han sido pocas o mínimas las estrategias en cuestión de movilidad. Es una reestructuración de rutas, ¿no? Sí. No es la única estrategia, porque lo que se ha pensado siempre es en hacer más vías, más vialidades, y no es por ahí no es la solución, sino buscar mejores vehículos que lleven más gente para poder trasladar a la misma cantidad de gente con menos vehículos. Ese es como finalmente el objetivo. Crear más vialidades no es la solución. No es una, pero el enfoque tiene que ser otro, claro. Y es diseñar bien las rutas para que sean más largas, ahorremos dinero y pueda llegar la gente a su destino, no solamente con un mejor servicio, de una forma más económica, sino de una forma más rápida y sin estar haciendo tantos transbordos. Y es que ni siquiera se duplica, se triplica o se cuatruplica el tiempo de traslado que se hace un usuario en un vehículo particular que en un transporte público. Muchas veces y en ciertas rutas, tengo compañeras que dicen que a las horas picos, por ejemplo, a la hora de la mañana, cuando se van a trasladar, alguien comúnmente entra a trabajar en una oficina entre 8:30 y 9 de la mañana, ¿no? Tienen que salir de su casa 2 horas antes, porque si no salen 2 horas antes no llegan a tiempo, entonces hacen 2 horas de traslado en transporte público hasta su punto de trabajo, y cuando ese traslado lo haces en un vehículo en particular, 20 minutos. La planeación de la ciudad no se enfocó para hacer realidades de gran magnitud, esa es una realidad. Optimizar todos los servicios, ¿no? Exacto. Por ser una ciudad moderna, porque así se planeó, por eso usted verá que en las zonas o las supermanzanas del centro son retornos. Era una ciudad planeada para peatonal. Ese era el objetivo de Cancún. Claro que el niño nos creció, nos llegó mucha gente, vivimos muchos, y hay que hacer otro tipo de vialidades. Y se reestructuró la vialidad en el centro y funcionó bastante bien. Y ahí vemos también ocurrencias que han tenido algunos presidentes municipales aquí, porque usted en la Tulum, por ejemplo, las avenidas eran carriles centrales y laterales. Yo me sigo se confundiendo, comieron pero las es más laterales, rápido. pero se comieron las laterales. Sí, yo me confundo, pero hay una obra aquí, de lo que no tengo que decir, una obra absurda que se hizo en la Fuente del Ceviche, a la Usmal, sobre la Tulum, a la Usmal, que quitaron las laterales. O sea, tú vienes de la Tulum, de la carretera, te quitan las laterales en esa zona y es un embudo, pero nada más es una calle. Porque la siguiente calle ya se ven las laterales. Fue una obra absurda, perdón. Tú vas por la avenida, por ejemplo, Chichén Itzá, y sucede exactamente lo mismo. Como un camelloncito, ¿no? No, o sea, el origen de la planeación de las avenidas aquí eran tener carriles centrales y laterales. Así está la Cabá, así está la Tulum, así está la Chichén, así está la Quintana Roo. Ese era el objetivo. Claro que con el tiempo esas laterales las he ido comiendo, porque se van reduciendo esos carriles. Eso pasa en la Chichén, por ejemplo. Tú vas de la Chichén de la Cava hacia la Portillo y es una avenida, se va cortando. Esas son las ocurrencias que han tenido algunas autoridades. Ese es un tema que les toca también corregir a ustedes, definitivamente. Coordinar entre instituciones, tránsito, seguridad pública, institucionalidades. Los ayuntamientos en general. Los ayuntamientos, así es. La instrucción del gobernador, que trabajemos de la mano con los ayuntamientos. Finalmente son los que tienen el pulso cotidiano, ¿no? De la necesidad y del movimiento. No solamente es tránsito, es la Dirección de Transporte y Vialidad o Movilidad Municipal, es comercio en la vía pública, es los servicios públicos municipales, todas las áreas que puedan aportar algo a la movilidad, quitando letreros, publicidad,
comercios o ambulantaje, lo de las rampas que están mal hechas no Y que tenemos. no tienen funcionamiento. el alumbrado para poder darle seguridad a los peatones, bueno, y en general cultura, ¿no? De movilidad. Así Sí, aparte es. de conciencia de parte de los ciudadanos también, que también somos muy imprudentes en muchos Usar, sentidos. Sí, usar claro, los pasos porque- peatonales, los puentes peatonales, o sea, toda esa eso es una especie de inicio de cultura de movilidad que no se Tenemos Hay tendencia que educar gratuitamente. a repetir patrones, y estos patrones que generan disfuncionalidades y riesgos sociales, pues hay que cambiar el chip, hay que generar nuevos paradigmas también en esto, y bueno, digo, tenemos tendencia a imitar, y entonces, de pronto, si en un punto donde hay mucha concurrencia de gente, en un paradero de transporte público, alguien vandaliza, alguien pone un rayón, alguien pega una póster publicitario donde no es el espacio para pegarlo, entonces todo el mundo va a venir y va a pegar su publicidad. Eso se llama educación. Todo el mundo, exacto, y esto genera, o sea, hay estudios que señalan que este tipo de cosas donde como que se vandaliza o se destruye los espacios que no están destinados para eso, pues generan una tendencia de agresión entre las personas, o sea, ya hay incomodidad, hay tendencia a el riesgo, al peligro, y hay una percepción de riesgo tan solo por estar en un punto que está vandalizado alrededor, ¿sí? Entonces, todo eso se llama esto, educación, yo ahí lo llamo cultura. el tema de educación. Totalmente. Tenemos que educar no solamente a los operadores, A la ciudadanía. a la ciudadanía, a la en su comunidad. totalidad. Efectivamente, o sea, aquí yo creo que como tú dices, esto es una coordinación entre muchas dependencias, porque hay que hacer también en la dirección de tránsito, hay que darle también cursos de educación a los automovilistas, porque no tenemos educación vial. O sea, ese es otro tema. O sea, una parte es la peatonal, usar los puentes, los pasos peatonales, o sea, eso, aquí en la Plaza de las Américas, si lo vemos aquí, ¿cuánta gente Cruza corriendo. sube el puente para cruzar esa avenida? Muy poca. No lo hacen. Sí. Igual pasa en la Colosio. Tenemos que usar porque tenemos más riesgos cruzando por debajo. Pero eso es un tema de educación. Es una labor de verdad maratónica, Viviana. Yo observé. Pero si bien dices, con toda esta reglamentación que se tiene que hacer y que bueno que antes de que haya los problemas, antes de que no tengamos, qué bueno que se está pensando en este momento, para que aquí los cambios van a ser el día que realmente se sancionen. El día que haya realmente sanciones severas, en ese caso, es cuando la gente lo va a entender. Así es. Y que cada quien tome su rol, ¿no? Las autoridades como autoridades, la ciudadanía como ciudadanía, los operadores de transporte público, que cada quien tome su rol y sea consciente de su participación para la mejora de la sociedad en Pues su este tema. responsabilidad, ¿no? Más bien que todos Totalmente. somos responsables, al final del día todos somos responsables. El que maneja un coche privado también, particular, perdón, y se estaciona mal y genera ahí una situación Tráfico, de vialidad, de doble tráfico, fila. la gente empieza a cruzar la calle donde no se debiera porque tú te paras a medio estacionarte en tu coche y entonces se hace un caos, la gente cruza, sube la incidencia de atropellados, riesgos. Con eso. Pues hay otro tema que queremos abordar regresando de esta pausa, que es la velocidad. Regresamos a Palabra de Mujer. Luces TV. Bueno, ahorita que nos fuimos a la pausa, estábamos hablando comentando comentando. algunos temas que es importante, bueno, la velocidad. Y bueno, estamos relacionando el género y la movilidad, pero bueno, el exceso de velocidad como conductoras.
Sí. Nos vamos maquillando. Bueno, se los estoy diciendo a ustedes, amigas, que nos ven a través de redes sociales. Es un peligro. Decía la licenciada Vivian, la señora que va con 4 chiquitos, cruza la calle y no usa el puente. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, puedes hacer ahí la parte de concientización, o sea, es un tema educacional. Yo creo que sí, como la velocidad no la quiero relacionar con el género porque es más bien una percepción. Ahí es todos, hombres y mujeres. Ahí creo que todos sí estamos en la misma problemática, ¿no? Pero El uso del celular. El maquillaje. Sí. Cada quien se ahí sí ganamos las mujeres. Ahí sí no vamos a decir. Puede ser que sí, a lo mejor maquillándose, pero a lo mejor el uso del celular también. Y bien, hay muchas campañas en el tema celular y en redes sociales sobre todo, lo que genera el ir hablando por teléfono y los accidentes, igualmente cuando las mamás traen a los niños en el asiento delantero. O sea, creo que esa parte, pero volvemos al tema, es concientización y cultura, educación, porque vuelvo al tema, y hablando específicamente de Cancún, eso no se puede decir en otras ciudades. Cancún nos creció el niño, nos creció la ciudad. ¿No? Ya, o sea, nosotros nunca teníamos problemas de tránsito, de tener tráfico. ¿Cuándo teníamos problemas de tráfico? Sí, no, yo sí recuerdo un Cancún de hace 30 años. Hace 5 años, todavía hace 5 años. No teníamos el problema. Sí, porque en los últimos 10 años ha crecido exponencialmente, la ciudad ha crecido en un 80% y las vialidades en un 3% nada más. O sea, imagínate, hemos 80% en parque vehicular y 3% en vialidades. No, por eso tenemos el caos. En comparación, claro. Y yo creo que ese es uno de los principales objetivos, hacer más eficiente el transporte público para evitar el uso del vehículo privado, ¿no? Del particular. Y algo que me llamó mucho la atención y que hemos visto y no decimos absolutamente nada ni hacemos comentarios, es que en una motocicleta va el señor, la señora y sus 2 hijos o 3 hijos, ¿sí? Para toda la familia. En las islas, llámese Cozumel, mujeres, se llaman. Sí se da aquí en Cancún, efectivamente, cuando traen a los niños pequeños, menores de edad, adelante, es más con las reducido. atrás. Por eso les digo, nos creció el niño. Anteriormente sí se podía hacer eso. Ya no se puede hacer eso en nuestra ciudad. Pero volvemos al tema, necesitamos educación vial, necesitamos concientización de parte, por eso, de educación. En donde nosotros pues somos los usuarios, no somos los responsables, asumir responsabilidad de cada uno, o sea, llámese operador, llámese en un auto particular, en operador ya sea de vans, vemos las vans aquí muchas veces de transporte llenas de gente como sardinas y la autoridad ahí también se hace omisa en esa parte, o sea, ¿dónde está la dirección de tránsito? Claro, no, y el usuario que también, o sea, el operador les dice, ya no más, y se suben. Sí. Y bueno, el operador dice, bueno, pues es mientras nadie lo vea, esa es como que la cultura de mientras nadie me sancione, yo hago cuando realmente hay que hacer lo correcto, aunque nadie te esté viendo, ¿no? Licenciada, y dentro de los protocolos que están coordinando, llevando a cabo, abanderando, ¿se tiene previsto la parte de qué hacer, por ejemplo, si eres un operador de un autobús, de un microbús, de una urban? ¿Y hay algún usuario que está siendo víctima de algún delito dentro de tu unidad? Digo, estos protocolos, ¿qué hacer? ¿Cómo actuar? Porque muchas veces es a la imaginación, ¿no? Por sentido común actúan las personas. ¿Se tienen considerado este tipo de temas, digo, en cierto plazo? Esa es la idea, que el reglamento obligue a la capacitación y a utilizar los protocolos. ¿Cuáles los que se tendrán que en su momento elaborar? Sí, claro, eso es, digo, es un tema, la movilidad en general es un tema que está iniciando en nuestro estado. De ejemplos, N cantidad de ejemplos. Y ese precisamente es uno, la creación de los protocolos de actuación en caso de estar presenciando una por ejemplo, en el caso de la violencia hacia la mujer, el acoso, por parte de la pareja. No solamente el acosador que no conoces. Sí, claro. ¿Qué pasa con la pareja que va insultando, maltratando a su esposa o a la niña? Sí, en ese tema en el que ya tenemos años trabajando, todavía muchos podemos ver una situación como esas en la calle y no reaccionamos.
Y dentro de un taxi, el tema de la Me hago movilidad. copartícipe y por el simple Somos hecho de omitir. cómplices al momento de Sí. no auxiliar a alguien, ¿no? Y esos protocolos sí se tendrán que elaborar, implementar para los operadores, para saber cómo reaccionar en este caso, ¿no? Si tendrán que detener la unidad, tendrán que Me dirijo apoyar al lado. en la detención a lo mejor de la persona, y ya que la autoridad responsable haga lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, Pero es sí, un tema realmente bastante amplio. muy amplio, de muchas Involucrados. No, de parte de involucrados, o sea, de muchas aristas. En ese tema, pero además, qué bien, y eso es algo que hay que decirlo, que se esté dando al momento de la creación. Porque hemos visto reglamentos que se van haciendo después con parches y no es lo idóneo. O sea, qué bueno que desde ahora se esté pensando precisamente en hacer ese reglamento, pero aquí no va a funcionar el reglamento si no hay sanciones severas, cuando haya alguna violación, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, y sí hay algunas consideraciones respecto de eso de las sanciones, pero algunas de las sugerencias que salieron precisamente del foro es que muchas mujeres decían, bueno, pues que entonces que sea obligatorio que después de cierto horario los primeros asientos sean designados para mujeres. Entonces se pensó en que fuera para mujeres, personas de la tercera edad o personas con algún tipo de discapacidad que pudieran estar en un sector de mayor vulnerabilidad, ¿no? Después de cierto horario, los operadores, bueno, si de por sí está sancionado el hecho de que suban a otra persona, bueno, va a estar triplemente sancionado si se trata de una mujer a la que exponen, a la que ponen en riesgo al momento de solicitar un servicio privado y que el taxista suba a alguien más. En esas situaciones van a ser más sancionadas que lo que normalmente se sanciona, ¿no? Fíjate que en Ciudad de México implementaron también un tema. Los taxis que circulan de noche tienen que llevar a luz prendida interna de la Luz interna prendida. Sí, luz interna prendida. Por seguridad. Precisamente por seguridad. Y llámese mujer o hombre, porque aquí, digo, en un tema de noche, pues puede ser asaltado un hombre o una mujer de igual manera, ¿no? Así es. O bueno, el tema de violaciones, que es otro asunto. Pero finalmente, ese es otro tema que a la Ciudad de México les ha funcionado. Y si no llevas tu luz prendida interna, eres inmediatamente sanción de una multa de tránsito. Yo creo que el trabajo que tiene el Instituto de Movilidad es muy importante, ¿sí? Es necesario que regule todo este tipo de situaciones que a lo largo de este programa lo hemos planteado, y que Vivian pues tiene mucho que hacer en esto de la movilidad, ¿no? Con perspectiva de género, sobre todo, que ya vimos, ya nos dijo que apenas están iniciando, que están en el proceso de reformar reglamentos, de crear protocolos, y bueno, y las instituciones que tienen que participar. Y sobre todo, no solamente las instituciones, nosotros, ciudadanos, los usuarios, los que realmente somos los afectados en un mal servicio o en una mala... Y evitar riesgos nosotros. Si vemos un taxista que no tiene su tarjetón, pues tengo todo el derecho de decir, no me subo. Ah, gracias, su tarjetón no tiene, gracias. Y digo, saber que tenemos ese poder, ¿no? Ese es nuestro poder, decidir cómo, cuándo, dónde y la calidad del servicio que merecemos también. Así es. Y yo creo que con la otra herramienta, después de asegurarnos de que se trata de un operador que cuenta con su tarjetón, y podemos saber quién es, o sea, cuál es su número y que está registrado en la plataforma, nos subimos y hacemos el uso de la otra herramienta, damos a conocer nuestro trayecto en tiempo real y al final calificamos, ¿no? Para que podamos aportar de alguna manera como ciudadanos ese granito de arena al mejoramiento del servicio, ¿no? Eso es un trabajo de todos nosotros como ciudadanos en participar, en algunos momentos si hay algo malo, denunciarlo, aunque a veces nos cueste o nos quite tiempo. Si no denunciamos, no van a cambiar las cosas. Así de simple. O sea, el día que, tenemos que denunciar las cosas que se hacen mal, ni modo, es pérdida de tiempo, no lo vea como una pérdida de tiempo, Realmente es algo que se necesita para que la autoridad pueda reaccionar. Así es, sí. Esta debe ser una herramienta que nos va a ayudar mucho si no se hace un proceso y no se hace una denuncia formal, al menos a identificar a aquellos malos operadores a quienes hay que en un momento dado sacar de las filas de operadores del transporte público.
Entonces, si ya no tiene una trascendencia legal, al menos sí la va a tener de carácter administrativo al interior de las agrupaciones de transporte público, ¿no? Y se arriesgan menos también los dueños de los vehículos a permitir contratar a los usuarios, a los operadores. Sí, ya no van a ver como operadores piratas, porque bueno, ya no me voy a arriesgar a contratar a alguien para el domingo porque no llego como con mi operador certificado o con este permiso adecuado, ¿no? Estos foros van a tener más foros. Si queremos mayor información, ¿dónde se puede acudir la ciudadanía? O si quiere aportar algo, ¿dónde puede hacerlo? Nuestras oficinas en este momento está todavía en Ceiba, en el edificio en La Guayacán. Nos vamos a mudar próximamente. A fin de mes ya estaremos en otro edificio que ya les mandaré la ubicación. La mejor manera, y creo que es una herramienta que es súper útil y súper eficaz, es las redes sociales. Entonces tenemos la página de Movecro, y Movecro también, o sea, a nivel estatal, y Movecro Zona Norte, Instituto de Movilidad Zona Norte, de Facebook. La gente nos ha contactado para todo tipo de situaciones, desde trámites hasta reportes, quejas, hasta agradecimiento porque se solucionó una situación de cambios de ruta, se meten por las calles. Hemos estado atendiendo a todas las personas que nos escriben, y esa es la intención, tener esa cercanía con el ciudadano que finalmente es el que padece o agradece alguna experiencia como usuarios del transporte público. ¿Sí? Ahora sí que es la única herramienta que tenemos para estar en vinculación. Pues Vivian, ahora sí que manténnos informados todos los avances, porque esto va a dar mucho todavía, sí, ¿verdad? Para que, bueno, pues la gente, nuestros ciudadanos, la gente que nos ve a través de las redes sociales, sepa, nos escuche y que sepa dónde acudir. Hay que involucrarnos para hacer los cambios reales en nuestro estado, ¿no? Definitivamente. Así es, sí, con participación de todos nosotros. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Palabra de Mujer. Muchísimas gracias, yo encantada, espero que me vuelvan a invitar. Pues no, es un compromiso para que nos digan cómo va la dirección cómo van esos avances. Y finalmente lo que nosotros, y nos habla la doctora que es experta en temas de derechos humanos, este es un derecho humano que no se estaba visibilizando. No se estaba velando por eso. Es el derecho humano a la movilidad. Todos tienen derecho a llegar a transitar libremente, a hacerlo de manera mucho más segura, y bueno, y también con no solo la seguridad, sino con el mejor servicio, el servicio que merecen los ciudadanos, ¿no? Entonces ese es el objetivo principal del Instituto de Movilidad. Pues si tienen una duda, quiere dar alguna sugerencia, pues ya tenemos ahí la página de internet, Movecro, Instituto de Movilidad de Quintana Roo. Sí. Y Movecro, pues ahí está, .com. No, es página de Facebook. Es Instituto de Movilidad, sí. Ok. Pueden hacer público o lo pueden hacer vía inbox y se les contesta y se atienden las... Pues bueno, ya sabéis, lo vamos a poner en la pantalla. Y Movecro en la página de Facebook. Pues muchísimas gracias. Gracias, compañeras. Gracias. Nos vemos en el próximo programa. Gracias, Vivian. Nos vemos la próxima semana aquí en su programa Palabra de Mujer a través de Luces TV.